Bueno, bienvenidos al primer video de Cálculo 3. Comencemos con lo que vamos a ver en este video, que es el primero de la serie de videos en ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial es una expresión como la que pueden ver aquí em, en el primer renglón del cuaderno, esta que marqué. Esta es una ecuación diferencial. Típicamente hablaremos de ecuación diferencial si la incógnita es una función y lo que no sabe es alguna relación entre las derivadas de la función y funciones. Por ejemplo, acá digo que la función es la y es una función de x, y yo sé que su derivada con respecto a x eh, involucra esta expresión. ¿Okay? Por ahora, de manera intuitiva, lo que vamos a decir, bueno, es que hay una función y, que no la conozco, 0 cuadrado, x cuadrado, no sé, vamos a ver. Y la siguiente herramienta, que es lo que se conoce como campo de direcciones, nos permite tener una idea aproximada de cómo sería la función y. Para eso, lo que vamos a hacer es aprender a cargar esta ecuación diferencial y calcularle su campo de direcciones en, con Sage. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asignarle las variables, que es esta parte de aquí. Así le decimos a Sage que x e y son variables. Y después generamos una función que depende de ambas variables, x e y, que es esta función que dice que, bueno, que eh, aquí hay un pequeño error, esto es x por no más, ok. Eh, entonces tenemos, así hemos cargado esta función aquí, es esta, x por 1 menos x cuadrado, dividido todo eso por y por y menos, x, y menos 2. La siguiente instrucción, plot slop fields, lo que me va a permitir es calcular el campo de direcciones en cada punto determinado por esta ecuación diferencial. Y este es lo que se genera. Este es el campo de direcciones. Entonces, fíjense un detalle que es importante. Vamos a jugar un poquito con esto. Eh, bien. Entonces, tomemos esto. Este es el campo de direcciones. Eh, y bueno, vamos a usarlo acá. Entonces, lo pegamos aquí. Este es nuestro campo de direcciones para la ecuación diferencial dada por nuestra función, que es la derivada respecto de la derivada. Vamos a poner otro tinta. Vamos a hacer ahora. Tenemos la derivada de y respecto de x es igual a x por, decíamos, un segundo para que recuerde la ecuación. Esto es aquí, el cuaderno Júpiter. Está. X por 1 menos x cuadrado. Bien. Sobre y por 2 menos y. Eh, ¿Cómo se lee esto? Hay muchas formas de leerlo. Una de estas formas es, estoy buscando una función. Y es una función de x, me lo imagino. Que tiene la propiedad de que la derivada en cada punto depende del valor de, tengo por ejemplo, en este punto de aquí. Este punto de aquí tiene coordenadas x y tiene coordenadas y. Bueno, lo que nos dice es, estoy buscando una función que en ese punto la derivada de y está dado por esta expresión. Por ejemplo, si esto fuera 5 y esto fuera 3, ok, lo que nos está diciendo es que y', esto es lo mismo que la derivada de y respecto de x, y otra notación eh, que se va a usar después, la vamos a ver, es la de punto, pero eso es cuando generalmente se usa cuando la variable independiente es el tiempo. O sea, esto suele ser sinónimo, es sinónimo de derivar respecto de t. T suele ser el tiempo. Se usa puntitos en vez de primas generalmente en la notación habitual en mecánica. Bueno, pero ¿qué significaba esto? Esto es,
tomo las coordenadas del punto, su coordenada x es 5 por 1 menos 5 al cuadrado, dividido la coordenada de ahí del punto es 3 por 2 menos 3, y saco esa cuenta, y eso me da aquí aproximadamente un vectorcito que, si yo lo dibujo como 1 y prima, vendría a ser algo de este estilo. Realmente está escalado, y lo que acá del campo este dependiente es lo que se demuestra. No es exactamente este vector, sino un múltiplo de este vector para que queden todos lados iguales, porque si no iría cambiando de longitud. Se podría hacer, puede ser que sea más largo a medida que, o más cortito. Ok, acá lo más probable es que sea más cortito. Bueno, o sea, la longitud de este vector, estamos la longitud, sobre todo la parte y la parte de la derivada, dada por la derivada que es esta, va a variar de punto a punto, pero en el diagrama de pendiente se dibuja en algún sentido normalizado, se dibujan todos más o menos iguales, y esto nos hace ver que nuestra función debería ser algo que, por ejemplo, se comporte más o menos así. Este es el tipo de función, una función, esta es una función f definida de forma paramétrica, en el sentido de que uno podría pensar que esta función está, bueno, no paramétrica, pero hay muchas formas de definir esta función o esta curva en el espacio, y este tipo de curvas pensamos que son las soluciones de la ecuación diferencial, está, y las curvas estas son lo que vamos a decir, estas curvas son las soluciones de esta ecuación. O sea que, como veremos, esta ecuación diferencial tiene muchas soluciones. Aquí vemos que hay otras así, y en general otras cada vez más suavecitas. Y podemos ver los distintos dibujos para dibujar estas las curvas que se pueda, que también son conocidas como líneas de flujo o curva solución. Vamos a usar la siguiente instrucción, que es tomar ahora esta instrucción que me permite streamline plot de la función que ya le había cargado, la f de x es esta que ya había cargado aquí, lo que me va, y si mantengo la escala que estoy trabajando, o sea, estoy diciendo de x, acá la instrucción está como se lee, dibuje el campo de direcciones, ¿de quién? Descrita por esta función, en cierta caja, la caja donde acá la caja en x te va de menos 2 a 2, y la caja en y va de menos 2 a 2 también. Y después ese dibujo lo guardo en una variable que se llama plot1. Ahí está guardada la variable, y después le pido que lo dibuje con show. Si hacemos lo propio ahora con streamline plot, lo que va a hacer son las líneas de solución de esa que satisfacen esa función. La vamos a almacenar en una variable que se llama p2, y lo que hacemos es dibujamos esto, la misma función en la misma caja. Si le damos run a esta celda, obtendremos estas líneas de flujo. Podemos mezclar ambos dibujos, y eso se hace simplemente diciendo, bueno, al dibujo 1 sumen el dibujo 2, esta instrucción, y acá tenemos este dibujo que podemos ver las líneas de flujo y el campo de direcciones simultáneamente. ¿Ok? Por ejemplo, acá hay otro ejemplo, tomamos otra ecuación diferencial. Ahora la función que va a definir nuestra función de flujo es 0,2x por y. La cargamos en el esquema. Volvemos a repetir, esto no hace falta, pero conviene siempre hacerlo. Definir las variables, digo la función que me va a dar el campo de direcciones, y genero el campo de direcciones y ahora la guardo en otra variable para no borrar las que ya tenía.
Y entonces ya tengo aquí, este es el campo de variables, el campo de direcciones dadas por esta función. Y lo que podemos ver es que si hacemos ahora el stream plot, o sea, dibujar las líneas de flujo, manteniendo el tamaño, bueno, acá tendría que mantener el tamaño de la caja, ¿sí? Y para que me dé el mismo tamaño tendría que haber mantenido el tamaño de la figura, entonces acá tendría que haber puesto un 6 en vez de un 5. Se dibujan iguales. Y ahora que las tengo iguales puedo hacer que me dibuje ambas simultáneamente. Y acá tengo las líneas de flujo y el campo de direcciones. Estas líneas de flujo que están aquí representan, vuelvo a repetir, las soluciones de la ecuación diferencial, que típicamente son infinitas. En general por ahí uno está interesado no en todas, sino la ecuación diferencial que pasa por un lado particular, eso se llama condición inicial. Hay muchas formas de dar condiciones iniciales, una es decir que quiero que pase por un punto determinado. Por ejemplo, si tomamos esta ecuación diferencial, la derivada de y respecto de x igual a seno de y, donde quiero que en i0, o sea, en x igual 0, y valga 3 medios. Así se tiene que leer esto. En x igual 0, esta de aquí se lee en x igual 0 y tiene que valer 3 medios. O sea, en x igual 0 quiero que el punto que pase por 1,5 negativo, por aquí, aproximadamente por aquí. La forma de marcar el punto en un gráfico en Sage es con la instrucción point. Acá le doy el punto que lo marque. Si entonces cargo las variables, cargo la función a la que voy a calcular el campo de direcciones y creo una variable donde voy a guardar la gráfica del campo de direcciones de la función mía, f, que esta vuelta es simplemente seno de i, en esta caja. Esta es la caja que termino para graficar y le pongo además que quiero que me grafique este punto. Entonces, si ejecutamos esta celda de Sage, esta va a ser el campo de flujo de la corresponde al seno de i. Y este puntito de aquí que apenas se ve, tal vez en azul, acá tengo la flecha sobre él, es el puntito de la condición inicial. O sea, de todas las curvas de flujo que satisfacen este campo de direcciones, yo quiero la curva de flujo que pase por aquí. Entonces, bueno, vamos a hacer el dibujo de la curva de flujos y ven, acá está la curva de flujos. Entonces acá está el punto y bueno, nuestra solución, la solución que estamos buscando es una muy parecida a esta de aquí. Entonces yo, una vez que ya más materia intuitiva, ya pueden debería quedar esto bien, pero por algún motivo no está quedando. Ah, ya sé por qué no está quedando bien. Esto debería ser en látex. A ver. Ja. Creo que esto no va a andar. Déjenme un segundo resolver este problema. Bueno, y este es los ejercicios que les pido que hagan. Para cada una de estas ecuaciones diferenciales quiero que tracen el campo de direcciones, las líneas de flujos y ubiquen esta condición inicial. Ok, en cada una de esas gráficas y bueno, quiero que me manden el notebook Jupyter con los dibujos de cada uno de estos 8 ejercicios para este viernes. Nos estamos viendo en el próximo video. Que tengan buenas tardes.